Bienvenidos a este análisis. Pensad por un momento en un país que a principios del siglo XX era uno de los más ricos de todo el planeta. Sí, el famosísimo granero del mundo. Pero hoy es prácticamente sinónimo de reestructuraciones de deuda y oscilaciones extremas, literalmente una montaña rusa. El desarrollo económico y político de cualquier nación siempre es un rompecabezas complejo, pero muy pocos lugares nos ofrecen una historia con tantos giros dramáticos. Al desgranar los datos y la historia real, vamos a comprender muchísimo mejor cómo se pasa de tener una riqueza natural incalculable a, de repente, enfrentarse a ciclos constantes de crisis. Para entender este viaje de más de un siglo de transformaciones profundas, vamos a dividir la historia en 6 etapas clave. 1. Raíces e inmigración europea. 2. El modelo agroexportador. 3. Industrialización y el Estado. 4. Deuda y políticas neoliberales. 5. La famosísima crisis económica de 2001. Y 6. Argentina en el mundo globalizado. Vamos a ello. Empezamos por la sección 1. Raíces e inmigración europea, la base demográfica. El contexto histórico arranca con las poblaciones indígenas originales y la influencia del Imperio Inca en el norte, pasando después por la llegada de los españoles en el siglo XVI y la posterior creación del Virreinato del Río de la Plata. 6 millones. 6 millones de personas. Esa es la brutal cantidad de inmigrantes europeos, sobre todo españoles, italianos y alemanes, que desembarcaron allí a finales del siglo XIX y principios del XX. Para que nos hagamos una idea, fue un movimiento masivo sin precedentes. El objetivo del gobierno en ese momento era súper claro y ambicioso. Querían fomentar una inmigración masiva para impulsar a tope la agricultura, modernizar el país de golpe y repoblar extensiones de tierra enormes. Esto, claro, cambió la cara de la sociedad por completo. De hecho, y esto es muy curioso, a diferencia de otras partes de Sudamérica, donde había civilizaciones centralizadas inmensas, aquí el proceso de colonización fue muchísimo más parecido al que vimos en Estados Unidos o Canadá. Las poblaciones originarias fueron desplazadas hacia el sur y el territorio se repobló sobre todo con gente venida de Europa. Este impulso histórico es, sin duda, la pieza del puzzle que explica por qué hoy en día casi el 90% de la población moderna de la nación tiene raíces europeas. Pasamos al punto número 2, el modelo agroexportador. Alimentando al mundo. Con una población creciendo a un ritmo vertiginoso, la nación buscó meterse de lleno en el sistema capitalista global, justo en el momento exacto en que potencias como Gran Bretaña necesitaban materias primas a lo bestia para su revolución industrial. Y aquí entra el famoso modelo agroexportador. Básicamente, es una estructura económica donde dependes de vender materias primas agrícolas a países que ya están industrializados. Pues bien, este sistema generó una riqueza estratosférica. Exportando carne y cereales desde la fértil región pampeana, el país acumuló un capital tremendo y atrajo inversiones extranjeras masivas para construir puertos y kilómetros de ferrocarril. Pero ojo, porque aquí hay trampa. Esta inmensa riqueza trajo consigo una vulnerabilidad enorme. Literalmente, la economía quedó atada de pies y manos a la demanda exterior y a los precios que decidían las grandes potencias. Esta especie de edad de oro echó a andar en la década de 1880. Más adelante, en 1916, la llegada del radicalismo metió en la ecuación a la clase media, y la prosperidad siguió fluyendo a raudales durante los maravillosos años 20. Pero llegó 1929. El archiconocido crack del 29 redujo a cenizas el comercio internacional. Las exportaciones se desplomaron de la noche a la mañana. Y claro, esto dejó al descubierto, de la forma más cruda posible, el tremendo peligro de depender exclusivamente de que otros te compren. Y así llegamos a la sección 3, industrialización y el Estado, mirando hacia adentro. Al quedarse el comercio mundial totalmente paralizado por ese colapso del 29, no quedó otra que dar un giro de timón monumental. Al no poder vender lo suyo ni comprarlo de fuera, la única salida lógica era empezar a fabricar en casa lo que antes se importaba. Se produjo un cambio de paradigma total, un giro de 180 grados. Pasaron de un modelo puramente extractivo, donde solo miraban hacia afuera, a lo que se conoce como industrialización por sustitución de importaciones. El Estado tomó las riendas por completo, empezó a regular las importaciones con mano de hierro, levantó muros proteccionistas y asumió el control de servicios básicos como los trenes, el petróleo o la electricidad. Todo esto impulsó un mercado laboral interno que empezó a crecer a pasos agigantados. Este nuevo modelo que miraba hacia el interior alcanzó su máxima expresión política a partir de 1946 con el peronismo. Los datos nos muestran que este movimiento amplió enormemente el papel del Estado, integrando a la clase trabajadora mediante la formalización de derechos laborales, pensiones y sanidad. Claro, todo esto se financiaba con un gasto público altísimo y, como era de esperar, generó una polarización histórica.
Surgió una oposición muy férrea que alertaba sobre posibles ineficiencias y crisis en el futuro. Es verdaderamente fascinante ver cómo estas dos visiones del país chocaron de frente, abriendo una fractura social y económica profundísima. Número 4. Deuda y políticas neoliberales. El péndulo oscila. Entramos en la década de los 70 y una vez más el mundo da un vuelco. La crisis del petróleo disparó los costes energéticos, atascó el modelo industrial y, de rebote, inundó el mercado de capitales internacionales que buscaban desesperadamente a quién prestar dinero. En medio de esta riada de dinero fácil global, una junta militar tomó el control en 1976, imponiendo una apertura neoliberal súper-rápida. Se bajaron los aranceles, el capital empezó a fluir libremente y el país se endeudó a una velocidad de vértigo. Pero atentos a este dato de 1982, porque es económicamente alucinante. El Estado decidió absorber, como si fuera suya, la gigantesca deuda externa que habían contraído las empresas privadas. Una jugada monumental que asfixió las arcas públicas. Así que, cuando volvió la democracia en el 83, los nuevos gobiernos se encontraron con un tejido productivo en ruinas y una mochila de deuda totalmente insostenible. Toda esta situación alimentó la famosa era de la plata dulce, básicamente un esquema especulativo que operaba casi como magia financiera pura y dura. ¿Cómo funcionaba? Pues los grupos económicos pedían créditos baratísimos en dólares en el extranjero. Luego metían ese dinero en el mercado local, cambiándolo a pesos para aprovechar unas tasas de interés estratosféricas. Y el último paso, convertían esos inmensos beneficios otra vez a dólares y los sacaban volando del país. Fue literalmente un mecanismo vampírico que desangró las reservas e hizo estallar la deuda por los aires. Y claro, al final siempre hay que pagar la cuenta. La factura llegó en 1989 en forma de hiperinflación. Hablamos de una tasa del 3000% anual. ¡3000%! Es un escenario que hoy nos parece ciencia ficción, donde pedir un café por la mañana te costaba el doble si te lo tomabas por la tarde. La gente salía corriendo a gastarse el sueldo el mismo día que lo cobraba, porque el dinero se esfumaba entre los dedos en cuestión de horas. Un caos absoluto que trituró el poder adquisitivo y provocó un dramático cambio de gobierno anticipado. Lo que nos lleva a la sección 5. La crisis económica de 2001. El sistema se quiebra. Para intentar frenar aquella locura hiperinflacionaria de los 80, en los años 90, se tomaron unas medidas que, si bien calmaron las aguas a corto plazo, acabaron montando la bomba de relojería perfecta. Esa política estrella fue la convertibilidad. Consistía en establecer, por ley, que un peso valía exactamente $1, la famosísima paridad del 1 a 1. Y funcionó. Oye, la inflación desapareció de raíz. El alivio fue tremendo y automático. Pero el peaje a largo plazo fue devastador. Al forzar esta paridad artificial, traer productos del extranjero se volvió tan ridículamente barato que el consumo se volcó masivamente hacia lo importado. El resultado, el cierre en cadena de miles de industrias locales que sencillamente no podían competir con esos precios de derribo. Acompañando a este espejismo monetario, se aplicaron reformas muy profundas, incluyendo la privatización masiva de gigantes estatales, como la petrolera YPF o la compañía telefónica Entel. Las fuentes indican que la idea detrás de estas ventas era conseguir dinero fresco para pagar los intereses de una deuda que no paraba de engordar. Sin embargo, las consecuencias estructurales golpearon durísimo. La desindustrialización se agravó muchísimo, el desempleo escaló a niveles alarmantes y, para poder mantener viva la fantasía del 1 a 1, la deuda externa tuvo que multiplicarse de forma exponencial. Y entonces, a finales del 2001, el castillo de naipes se vino abajo. Con el crédito internacional totalmente cortado y el pánico apoderándose de los bancos, el gobierno impuso el tristemente célebre corralito. Congelaron los depósitos bancarios de la gente y solo permitían sacar la ridícula cantidad de 250 pesos a la semana. Imaginemos la situación. Esta tremenda asfixia en el día a día de las familias contrastaba brutalmente con el colapso económico del país a nivel internacional. La desesperación fue total, encendiendo la mecha de protestas masivas en las calles, haciendo caer gobiernos en cuestión de días y desembocando en la histórica declaración de impago de la deuda externa. Llegamos a la última etapa. Sección 6. Argentina en el mundo globalizado. Encontrando un camino. Ahora nos plantamos en el presente, para ver cómo esta nación intenta escalar desde el abismo y buscar su lugar en la enredada economía moderna. Después de las ruinas del 2001, lo que presenciamos es un verdadero efecto latigazo en las políticas económicas. Durante los primeros años de esa década, el péndulo se fue con toda su fuerza hacia la intervención del Estado, mucho proteccionismo, un gran empuje al consumo interno y la renacionalización de empresas. Pero ojo, que apenas una década después, hacia 2015, la balanza dio un giro brusco hacia el lado opuesto, la liberalización del mercado, desregulación, recortes de impuestos agrarios y alfombra roja al capital extranjero.
Esta alternancia constante nos muestra lo dificilísimo que resulta asentar un rumbo de desarrollo que sea estable. A día de hoy, la posición geopolítica del país es una dualidad fascinante. Por un lado, tiene silla en la mesa de los mayores como miembro del G20, es el músculo principal de Mercosur y una auténtica superpotencia mundial exportando productos agroindustriales. Pero por la otra cara de la moneda, sigue arrastrando debilidades estructurales muy serias. Su economía sigue necesitando, casi como el oxígeno, que entren flujos de capitales extranjeros y tecnología importada para poder mantenerse a flote. Y bueno, esto nos lleva a la gran reflexión final. Hemos repasado más de un siglo de altibajos extremos, desde aquella riqueza deslumbrante que daban las exportaciones agrarias, pasando por los atrevidos intentos de crear una industria propia, hasta darnos de bruces con colapsos marcados por hiperinflación y quiebras monumentales. Lo que es innegable es que la nación está dotada de unos recursos naturales envidiables y un capital humano de primerísimo nivel. Así que la pregunta del millón es, ¿servirá este constante movimiento del péndulo para aprender la lección y forjar, por fin, un desarrollo económico duradero, o estamos condenados a ver cómo el ciclo se repite una vez más? Esa es, sin duda, la clave que definirá el destino de este país en los años venideros. Gracias por acompañarnos en este análisis.